Hola, ¿qué tal? Me encanta tenerlos de vuelta. Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Si no te has suscrito a mi canal, te sugiero muchísimo que lo hagas. De esa forma nunca te pierdes ninguno de mis videos. El caso que les traje el día de hoy es de Perú y sucedió en el año 2016. Sin embargo, solo hasta el 2020 se pudo resolver. Sin nada más que decir, vámonos a conocer la historia de Solciret Rodríguez. Solciret era una joven de 23 años quien había empezado a estudiar en la Universidad Federico Villarreal en el año 2012 la carrera de Sociología. Mientras hacía esto, descubrió lo que era hacer voluntariado y encontró en el mismo una forma de ayudar a las mujeres violentadas en el Perú y a defenderlas del machismo de su país. Era una de las voceras de la plataforma Ni Una Menos de la región del Callao, lugar donde vivía. De hecho, unas semanas antes de su desaparición fue una de las muchas personas que participó en la primera marcha de ese movimiento contra la violencia hacia las mujeres. Además, anunció a través de la televisión pública su participación allí y la importancia de que todas las mujeres hagan parte de este tipo de eventos. Ella se encontraba en una relación sentimental con Brian Villanueva Castillo, a quien había conocido en el año 2011 mientras realizaba sus estudios preuniversitarios. Desde entonces surgiría una relación amorosa que se había mantenido ya por varios años y la cual aparentemente era muy buena y se querían mucho. A los 21 años, Sol queda en embarazo de Brian y tendrían su primer hijo. Este hecho los unió aún más como pareja. Es por esto que quizás apresuradamente toman la decisión de irse a vivir juntos. Lastimosamente, la solvencia económica de ambos en el momento no era muy buena, pues aún no se graduaban de sus carreras y los trabajos que tenían no les generaban tantos ingresos como para mantener a una familia, así que deciden que lo mejor es irse a vivir con los padres del joven para ahorrar dinero en los gastos. En este mismo lugar vivía también su hermano gemelo Kevin Villanueva. Usualmente, cuando la joven iba a visitar a su madre, hablaban sobre lo enamorada que estaba de su pareja. Sin embargo, en los últimos meses ella se andaba quejando de que él estaba sumamente celoso, especialmente cuando se trataba de su hermano. Solciret dice que si bien es cierto que a veces siente que el gemelo de su novio la mira de forma extraña y que incluso le ha intentado coquetear, ella jamás le había correspondido nada de esto, por lo que era como bastante frustrante que su pareja continuamente la acusara de lo contrario. Adicionalmente expresa que comenzaba a notar cómo su cuñado encontraba diferentes formas para que ella discutiera con Brian, o en ocasiones inventaba rumores que de una u otra forma interferían en la relación. Con el tiempo se cree que se hizo tan evidente que Kevin tenía sentimientos hacia Solciret que la pareja de la joven empezó a prohibirle estar a solas con él e incluso le decía de una forma pasiva, agresiva, que tuviera mucho cuidado con las decisiones que tomaba, ya que no quería que la relación que ellos tenían se arruinara porque ella resultara metiéndose con su hermano. Al mismo tiempo, Brian empezó como a crear una especie de rivalidad con su gemelo, de como, jaja, tengo algo que tú quieres y no puedes tener. Y por ejemplo, cuando él estaba con Sol y Kevin llegaba, él se empezaba a comportar de una manera diferente, era extremadamente cariñoso, algo que
pues no era el comportamiento normal cuando estaba solo con su pareja. Todo fue tranquilidad en la casa de los Villanueva por un tiempo, o al menos eso era lo que todos pensaban. Solo unos meses después de que esta mujer se fue a vivir allí, empezó a recibir una serie de acosos cada vez más intensos por parte de su cuñado, donde incluso en una ocasión la encierra en una de las habitaciones de la vivienda y empieza a tocar sus partes íntimas e intentar besarla. Ella, enojada, se lo quita de encima como puede y sale corriendo a contarle a toda la familia lo que había ocurrido. Desafortunadamente no recibió apoyo alguna y fue acusada de ser una mentirosa, o de que en caso de que eso realmente hubiese ocurrido era porque ella se le habría insinuado a él. De igual forma, cuando le cuenta a Brian lo ocurrido, no es mucho lo que él hace o dice al respecto. Cuando este rumor se esparce por su vecindario, sería la misma madre de los gemelos quien sale a defender a su hijo, diciendo que no era cierto que había intentado abusar a la joven y que por el contrario, ella tenía conocimiento de que su yerna le habría sido infiel a Brian con su hijo acusado, argumentando que la razón por la que sabía esto es porque la misma Sol Siret se lo habría contado una noche cuando estaba un poco pasada de alcohol. Además dice que le había dicho que no la admitiría en su casa más debido a esa situación. Sol Siret y Brian deciden mudarse, ya que pues efectivamente el ambiente en la casa no era el mejor. Además también lo vieron como una oportunidad para recuperar la buena relación que solían tener y enfocarse en criar y darle lo mejor a su hijo. Sin embargo, la liquidez de la pareja continuaba siendo mala, por lo que deciden mudarse ahora a la residencia de los padres de ella. La chica, por supuesto, se sentía bastante cómoda allí, aparte de que recibía mucho apoyo de su madre en la crianza de su hijo. Por otro lado, quien no estaba muy a gusto era su novio, quien constantemente se quejaba de que no le gustaba estar allí, por lo que le ruega a Sol de que regresen a la casa de sus padres, que él iba a hablar con ellos, que todo iba a estar mejor, y pues la joven al final termina cediendo y regresan a ese lugar. Sin que ninguno de los dos jóvenes se lo esperara, ella queda nuevamente en embarazo y 9 meses más tarde nacería su segundo hijo. La joven empezaría a presentar señales de depresión, por lo que decide ir a ver a un psicólogo. Allí aparentemente le comenta sobre la situación de acoso que vivió y continuaba viviendo en su hogar y el estrés que esto le generaba, porque además nadie le creía lo que le ocurría. El profesional recomienda que obviamente la joven no tenga más contacto con este chico, pero hay que tener en cuenta que ellos vivían juntos, entonces eso iba a ser bastante complicado. Irse ella de ahí no parecía ser una opción, debido a que le tocaría abandonar a su familia, a su esposo y a sus hijos, y ella tampoco quería hacer eso. La familia Villanueva tiene una larga conversación donde acuerdan que van a seguir las recomendaciones del psicólogo, por lo que Kevin termina yéndose de la casa. Sin embargo, regresaría 3 meses después. Tristemente y sin que nadie se lo imaginara, allí empezaría la cuenta regresiva para un fatal crimen. El martes 23 de agosto de 2016, Rosario Aybar, madre de la chica, escucha que su celular suena insistentemente. Cuando responde, al otro lado de la línea se encuentra su yerno, quien le manifiesta que su hija se había ido de la casa, abandonándolo por completo a él y a sus hijos. A esta señora se le hace sumamente extraño este hecho, ya que obviamente conocía muy bien a su hija y sabía que Sol jamás haría algo así. De igual manera, trata de obtener más información y pregunta qué fue lo que pasó en realidad, refiriéndose a que si es que de pronto habían peleado o es que incluso él se había
había atrevido a golpearla. Este chico se limita simplemente a responder que ella había abandonado el hogar sin dar mayor explicación alguna a sus acusaciones. Segundos después cuelga la llamada. Debido a la angustia por parte de la familia de la joven, Carlos, su papá, decide empezar a escribirle a través de WhatsApp a ver si de pronto le respondía o lograba comunicarse con ella y entender qué era lo que estaba pasando. El primer mensaje enviado por este hombre era un desesperado: hijita, por favor llámame, ¿dónde estás? Tristemente pasaron las horas y no recibió respuesta. Al día siguiente el padre vuelve a escribirle, esta vez aún más preocupado: hijita, por favor llámame, te lo ruego, cuéntame dónde estás, no entendemos el motivo de por qué haces esto, sabes que yo daría mi vida por ti de ser necesario, hijita, ni siquiera lo pensaría, siempre le pedí a Dios una niña linda y Dios nos dio el regalo de tenerte con nosotros, hijita, por favor comunícate conmigo. Finalmente obtiene un mensaje de respuesta donde aparentemente su hija le manifiesta que trate de comprenderla. El señor le responde que él la comprende, pero que se comunique con él para asegurarse de que estaba bien, rogándole que así fuera solo le regalara un minuto. 40 minutos más tarde, Sol nuevamente le escribiría a su padre manifestándole que había ido a su vivienda a intentar hablar con Brian y decirle que estaba bien, pero que parece ser que él estaba con alguien, así que no podría hacerlo. Además le cuenta que en ese momento se encontraba viajando y que más tarde se comunicaría con él. En las horas de la noche de ese mismo miércoles, ella dejaría un último mensaje donde, en un intento por calmar la preocupación de su familia, les dice: Pa, tú sabes que yo soy así de loca, me voy de viaje, pero no te preocupes que yo voy a regresar. Cuídenme bien a los niños. Frente a estos últimos mensajes, también vi como otra teoría de los hechos donde decía que de los últimos mensajes que Sol aparentemente le envía a su padre es diciéndole que ella estaba sin dinero y que si él le podía pagar un taxi para ella poder regresar a la casa y pues mostrar que estaba bien. El papá le responde que sí, que no había problema, pero que se fuera ya para la casa, que él le pagaba al taxista cuando llegara allí, y pues que este señor Carlos estuvo esperando por su hija por horas y horas y ella nunca llegó. Está como esas dos partes de lo que pudo haber sido los últimos mensajes de ella, o capaz si enviaron los dos. Ustedes saben que pues la información pública a veces también es un poquito limitada, entonces les cuento ahí más o menos lo que se habla por un lado y lo que se habla por otro también. En todo caso, los mensajes que habían sido enviados por la joven levantaron demasiadas sospechas en el papá, pues no sentía que era como la forma natural en la que ella se comunicaba, en la que ella enviaba mensajes, en la que ella escribía. Es por esto que este señor se dirige a la vivienda de su yerno para cuestionarlo sobre lo que sabía de la desaparición de su hija. Cuando se encuentra con él, le pide que le muestre la última conversación de WhatsApp que tuvo con ella. Brian sin mucho problema lo hizo. En los mensajes Sol le manifestaba que quería hablar con él e incluso le dijo que se encontraran en la terminal de transporte el día de la desaparición para que hablaran allí. Este chico dice que él fue hasta allá, pero nunca se pudo encontrar con ella. Estas conversaciones continuaban siendo muy extrañas. No tenía sentido que Sol de un día para otro abandonara por completo a su familia, que no se comunicara con sus padres. Por esta razón, su mamá y su papá van a las autoridades para reportar su desaparición y además para pedir que rastrearan la localización de su teléfono para verificar desde dónde es que ella realmente había enviado esos mensajes, pedido que tardaría años en mostrar resultados.
Desafortunadamente, los padres de esta chica se encontrarían con una institución policial sumamente lenta y negligente. Incluso desde el día en que van a reportar la desaparición de su hija, reciben lo que ellos consideraron una burla a la preocupante situación que vivían. Resulta que el policía que debía tomarles la denuncia decidió que no lo haría, ya que bajo su experiencia en todos los años que llevaba trabajando allí, la joven realmente no estaría desaparecida, sino que probablemente andaba con la cabeza caliente y se habría ido con otro hombre, argumentando que ella era una adulta y tenía derecho a tomar ese tipo de decisiones, por lo que según él no corresponde que los padres hicieran este tipo de reporte. Además, les aseguró que el esposo de ella ya había venido el miércoles 24 de agosto al mediodía a realizar otra denuncia, pero esta por abandono de hogar y no por desaparición. Así que para él las razones eran evidentes y se había ido por voluntad propia. La decisión de este hombre retrasaría por meses el inicio de la búsqueda de Sol Siret. Cuando finalmente la familia de la joven pudo reportarla como desaparecida, se encontró además con dos fiscales quienes, mientras se realizaba toda la investigación de los hechos, menospreciaron cualquier inversión de tiempo que se le realizara a esta, pues según ellos la chica estaba seguramente cansada de criar hijos y se había ido de fiesta o de viaje con sus amigas. Por más de 3 años el caso estuvo sin movimiento. Esto, por supuesto, en medio de toda la negligencia de las autoridades. Después de un buen tiempo, los investigadores anuncian tener los resultados del peritaje realizado a la línea de la joven. Es así como se descubriría que la señal del celular de ella al momento de enviar los textos no provenía de la terminal de transportes, sino de su propia vivienda, la cual compartía con su pareja y los familiares de este. La primera duda sería por qué Brian había llamado a su suegra a informarle que ella había abandonado el hogar, si en realidad, según esta información, ella se encontraba ese día en su vivienda, lo que creaba cuestionamientos de si ella era en realidad quien había mandado esos mensajes o si sería otra persona quien los escribió para así encubrir la verdad de lo que pasó. Lamentablemente, en las próximas semanas no solo se descubriría quién había mandado esos textos, sino que los culpables de lo ocurrido a Sol estaban muchísimo más cerca de lo que todos pensaban. Una de las piezas claves sería una llamada realizada a una empresa telefónica de Perú desde el celular de la chica desaparecida. Allí, una mujer manifestaba querer cancelar la línea de su teléfono ya que se lo habían robado unos días atrás. Cuando la operadora pregunta a nombre de quién estaba esta línea, ella, sin pensarlo mucho, le responde Sol Siret Rodríguez. Para las autoridades no fue difícil identificar la voz de la persona que hizo esta llamada, pues ya había sido interrogada en el pasado por ellos. Ella era Andrea Rodríguez Concha, una chica de 26 años, estudiante de antropología forense y que además, al igual que Sol Siret, era voluntaria en una ONG defensora de los derechos de las mujeres. Esa sería una prueba contundente que llevaría a la captura de esta chica, quien inicialmente negaría que esa fuera su voz, pero al presentársele las demás evidencias recogidas por las autoridades, ella no tiene más opción que admitir que sí fue ella quien realizó esta llamada y además dijo que quería confesar todo lo ocurrido a la joven el día de su desaparición. Aquel martes 23 de agosto de 2016, Sol Siret se había levantado muy temprano, se había organizado rápidamente y había salido de su casa con rumbo a la universidad. Cuando termina clases, se dirige a la ONG en la que era voluntaria. Después de una mañana bastante agitada, llega a su vivienda y almuerza con su pareja e hijos alrededor de la 1:30 de la tarde. Ellos se despiden y él se va a su trabajo.
Ella quedaría allí en compañía de sus hijos y de la novia de su cuñado, quien pasaba gran parte de su tiempo en la habitación de él. Andrea se encontraba durmiendo ese día cuando fue despertada por el llanto de los hijos de Sol. Bastante molesta por el ruido que ellos provocaban, se dirige hacia donde estaban y se percata de que su madre los estaba reprendiendo por su mal comportamiento, así que esta chica decide hacerle un comentario a la joven sobre la mala crianza que llevaba con sus pequeños y cómo por culpa de ella los niños no se manejaban bien. Sol Siret, bastante fastidiada con el hecho de que Andrea se metiera en los asuntos que no le correspondían, le responde con un insulto e inmediatamente se inicia una acalorada discusión entre ambas. Cuando Andrea nota que la otra joven está bastante alterada, decide irse a su habitación y encerrarse para aparentemente evitar la confrontación que precisamente ella había iniciado. Sol le toca insistente y agresivamente la puerta para que continúen la pelea. Esta chica finalmente le abre y al hacer esto se lastimaría un brazo, por lo que da unos pasos hacia atrás y cae sentada sobre la cama. En ese momento la otra chica la agarraría fuertemente del brazo para que se pusiera de pie, adicionalmente la agarraría también del cabello. Andrea se levanta y bruscamente mueve su brazo para soltarse de Sol Siret, a lo que ella daría unos pasos hacia atrás y se resbalaría en el piso del baño, ya que este se encontraba mojado. Al resbalarse, aparentemente se golpea la cabeza, inicialmente con el lavamanos y después con el inodoro. Según Andrea, todo pasó sumamente rápido y en solo cuestión de segundos la joven se encontraba tirada en el suelo sin moverse. Esto en un intento obviamente por argumentar que todo había sido un accidente. Tan pronto como esto ocurre, ella llamaría a Kevin pidiéndole que se dirigiera inmediatamente al apartamento, pues algo muy grave había ocurrido. Él, quien se encontraba a una hora del lugar, emprende camino y alrededor de las 3:20 p.m. llegaría allí. Su pareja lo guía hasta el baño donde se encontraba su cuñada tirada en el piso. Por obvias razones, ella estaba bastante nerviosa y es su novio quien trata de calmarla. Minutos más tarde empiezan a hablar sobre qué es lo que van a hacer al respecto y allí deciden que mientras Andrea entretenía a los niños, el joven descuartizaría el cuerpo de su madre en la habitación con un cuchillo que había agarrado en la cocina y por aproximadamente 2 horas permaneció allí encerrado. En la noche, Brian recibiría una llamada de su madre, quien le manifestaba que el otro gemelo la había llamado para decirle que Sol Siret había decidido irse de la casa y abandonarlo a él y a los niños. Después de esta llamada es cuando él también llamaría a su suegra y le comunicaría precisamente lo mismo. Y al día siguiente sería cuando él va a la comisaría a realizar la denuncia por abandono. Andrea confesaría que junto con su novio habían revisado el celular de la víctima y que fueron ellos quienes mandaron los mensajes a su padre en un intento por ocultar el crimen, incluso citando a Brian en la terminal de buses a sabiendas de que su pareja nunca aparecería allí. Argumentó también que mientras hacían eso se percataron de que Sol había quedado de verse esa noche con una amiga de la universidad, entonces estuvieron pensando por varias horas cómo podrían usar esa información a su beneficio. Al día siguiente del crimen, alrededor de las 5 de la madrugada, Kevin se levanta y empieza a organizarse para salir. Su pareja le pregunta que hacia dónde iba tan temprano, a lo que él le responde que tenía que deshacerse de los restos de su cuñada porque no se podían quedar en la casa. Además le dijo que había guardado algunas partes en su mochila y que pensaba ir a botarlas en un lugar cercano a la vivienda de la amiga con la que Sol había
había quedado de encontrarse, pues de esta forma quizás podrían confundir a las autoridades, ya que pensarían que lo que le ocurrió fue mientras iba en camino allí. La chica detenida manifiesta querer colaborar con la justicia, argumentando tener aún restos de la joven guardados que estaría dispuesta a entregar. El 18 de febrero del año 2020, las autoridades se dirigen a la casa de esta mujer y, según como ella lo había indicado, pudieron encontrar en un tupper o caja de plástico oculto en su baño restos humanos. Específicamente estaríamos hablando de la cabeza de la víctima. Otras partes serían también encontradas envueltas con periódico en su armario. Estos restos óseos permitieron confirmar que la versión que Andrea había dado a las autoridades no correspondía con lo que esta parte del cuerpo mostraba. La cabeza de la víctima presentaba diversos golpes con objeto contuso en la parte frontal, además otros golpes en la nariz y en la boca, incluso con algunos dientes faltantes. Por esta razón se deduce que el hecho no fue un accidente y que en cambio la joven habría sido golpeada repetidas veces hasta su muerte. Otro elemento que se nota cuando se encontraron estos restos es que habían sido esparcidos con un líquido que ayudó a que nunca presentaran ningún mal olor. Aparentemente Andrea habría aplicado todos sus conocimientos forenses a la hora de tratar de ocultar su terrible crimen. En cuanto a Kevin, él asegura que mantuvo una relación sentimental con su cuñada, pero dice no recordar cuándo inició o cuándo terminó. También dijo que producto de esto habían tenido relaciones sexuales en una ocasión y que él mismo le había contado esto a su novia, a lo cual ella reaccionó totalmente furiosa. Por el contrario, la familia de Sol y algunas de sus amigas manifiestan que este encuentro sexual del que este joven habla no había sido consentido por la víctima y que debido al acoso constante de este chico, según les había contado la joven antes de morir, él la habría abusado sexualmente. En la investigación también entraría una carta encontrada en el computador de Sol Siret, supuestamente escrita por ella, donde daría indicios de una presunta relación amorosa con su cuñado. Algunos fragmentos de la carta serían estos: para ti no soy nada más que tu loca cuñada, celosa, posesiva, madre de los chinitos y la maldita novia de tu gemelo. Debo aceptar vivir con eso. Yo, que te di lo más bonito de mi amor. Yo, que no pedí tu odio, mucho menos tu cariño. Todos los días vivo con eso, y las veces que me embriago pienso en eso y en todo lo que vivimos desde que decidiste involucrarte conmigo, porque antes lo que pensabas de mí me era irrelevante, sin importancia. Pero con el transcurrir del tiempo todo eso fue cambiando hasta llegar a la situación donde nos encontramos ahora. La veracidad de este escrito es aún materia de investigación. Sin embargo, la defensa de la joven dice que no cree en lo absoluto que ella fue quien escribió esto, ya que la realidad que le contaba a las personas a su alrededor era muy diferente. Además de que hay como prueba de que el mismo abuso la habría llevado a recurrir a terapias psicológicas por todas las secuelas de estrés y ansiedad que el hecho le generó. De igual manera, existe por supuesto la posibilidad de que la joven en realidad sí tuvo este amorío con su cuñado y que precisamente a raíz de esta situación se produjera el trágico final de esta historia. Según la hipótesis de las autoridades, el móvil del crimen fue sencillamente celos por parte de Andrea al enterarse de lo que había ocurrido entre los dos jóvenes. Ya hubiese sido abuso o una relación consentida, para ella era el hecho de que
su pareja se había acostado con otra mujer. Por esta razón, decidiría tomar venganza y acabar con la vida de Sol Siret. Por otro lado, estaba Kevin, quien aparentemente estaba completamente enamorado de la víctima y habría creado una especie de obsesión con ella. Sabía que aunque quería tenerla, realmente jamás podría hacerlo, así que preferiría participar en el cruel asesinato y de esa forma dar por terminada esta situación de una vez y para siempre. Andrea Aguirre y Kevin Villanueva se encuentran bajo prisión preventiva mientras concluye la investigación por el homicidio de Sol Siret Rodríguez. Aunque parece increíble que teniendo tantas pruebas en contra de estos dos jóvenes aún no se les haya dado condena, esa es la realidad por la que los padres de la víctima han tenido que pasar por casi ya 5 años. Ahora, especialmente con la situación mundial, se ha dilatado mucho más todo el caso y ni siquiera se sabe para cuándo se va a poder hacer justicia por este horrendo crimen. Por supuesto, todos los peruanos al tanto del caso esperan que la sentencia que se le dé a los culpables sea ejemplar y de esta manera permitan que esta familia pueda concluir su duelo en paz y enfocarse en continuar criando a sus nietos, ya que la maldad de algunas personas no permitió que fuera su propia madre quien lo hiciera. Bueno amigos, esa es toda la información que les traje por el caso de hoy. Espero que haya sido de su agrado el relato y ya creo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Oigan, cuídense mucho, por favor. Chao.